reflexión, niñez y crecimiento. Niñez y crecimiento. Bueno, yo creo que lo más normal, lo más natural, cuando se está gestando en el vientre de una madre una criatura y los esfuerzos que esa madre o las personas que están alrededor de esa criatura que luego nace, se le brindan todos los cuidados y se le presta toda la atención para que ese recién nacido crezca, se forme y posteriormente madure. Entonces estamos hablando de unas 3, 4 etapas imprescindibles en la vida biológica o natural. Nacer para crecer, pero crecer para formarse y formarse para madurar hasta llegar a la adultez. Y yo pienso, hermano, que nosotros todos nos esforzamos y también cooperamos, aportamos algo, porque muchos de nosotros hemos sido hijos mayores y nos ha tocado la experiencia de nuestros hermanitos menores. Y cómo es de bonito cuando la familia entera, padres e hijos y hermanos, aportamos algo para que ese recién nacido siga su proceso de formación en la vida física o biológica, pero también nuestra preocupación es brindarle todo lo que se necesita para ir creciendo también, no solo en estatura física, sino también en estatura mental. Nos esforzamos de que nuestros infantes en la primera etapa de su vida empiece a descubrir su cuerpo y entonces les enseñamos a poder que ellos identifiquen cuáles son las partes externas de su cuerpo y nos alegra cuando ellos saben dar una respuesta positiva y nosotros les enseñamos y ellos van creciendo en ese conocimiento y también cuando los llevan al pediatra para que él los examine. Y qué tranquilidad para una madre saber que el pediatra le da buenas noticias y le dice, está aumentando de peso. Y lo mide y le dice, está creciendo y está bien de salud. Y le hace las recomendaciones del caso y entonces esa madre y ese padre le obedecen a ese pediatra todas esas recomendaciones, ¿verdad? Y es porque nosotros sabemos que es de nuestra responsabilidad que esos recién nacidos sigan el proceso de formación y de crecimiento. Pero qué preocupación tan grande también cuando el pediatra nos dice, ese niño está escaso de peso, ese niño no está creciendo. Entonces hay alguna anomalía posiblemente. Y entonces hay que poner los correctivos, hay que obedecer y poner en práctica esas recomendaciones que el pediatra le presenta a los padres. Y hermano, la preocupación se hace mucho más profunda cuando no vemos crecer, aunque le pongamos
la medicina, aunque le demos el alimento necesario y aunque le brindemos el cariño que esa criatura recién nacida debe experimentar en su vida, y ese niño no crece. Eso nos preocupa. Gloria al Señor. Entonces, lo mismo aplica para la vida del cristiano. No todo cristiano debe quedarse en la niñez espiritual. Todo cristiano debe procurar crecer. Y la iglesia del Señor le brinda a ese recién nacido todas las herramientas, se le aporta los conocimientos, se ora por él, se le enseña a poder que su conocimiento sea mayor y que ese recién nacido en la vida espiritual crezca. Pero resulta que hay algunas dificultades. Biológicamente, se dice que cuando una persona se estanca en su crecimiento es porque hay un problema posiblemente genético. Ha heredado una dificultad y no necesariamente el papá o la mamá. Puede ser que haya un abuelo o un familiar lejano, una ascendencia de la cual se ha derivado tal vez el gen donde está el problema. Y hermano, no puede una persona quedarse pequeña. Una persona debe necesariamente crecer. A veces esa falta de crecimiento, si no es genética, puede ser ambiental, porque no se le está brindando unas condiciones adecuadas, no se les está tal vez brindando el cariño, el amor que ese recién nacido necesita, sino que se deja por ahí al garete, se deja por ahí como cuando se descuida algo y no se le pone los cuidados y la atención necesaria, sino que se abandona. ¿Cuántos niños están sufriendo por abandono? Porque no han encontrado un ambiente social, un ambiente de calor humano. No han sentido, no se les ha brindado el cariño que posiblemente estaban necesitando y se quedan raquíticos, se quedan pequeños, no crecen, no avanzan. Hermano, eso mismo está pasando y suele pasar cuando trasladamos ese, bueno, yo lo llamaría, no soy ni mucho menos experto en biología ni en psicología, pero popularmente cuando alguien se queda pequeño sufre de un mal que se llama enanismo. Se queda pequeño, no crece. Y resulta que también en las iglesias, espiritualmente hablando, también hay personas que sufren de falta de crecimiento. Entonces estamos hablando de una anomalía, porque no es normal que un cristiano se quede estancado. Es menester, es necesario, es imprescindible que todos los que hay conmigo aquí en este lugar no se detenga el crecimiento, no se detenga la formación espiritual, no se detenga la estatura que el Señor quiere encontrar en nosotros el día de su venida. Pero lastimosamente tenemos en la iglesia, y no estoy hablando solo de recién nacidos, porque vamos a hablar de
de 3 clases de niños, porque en la iglesia hay 3 clases de niños. Los primeros, los niños que se quedan niños. Y ahorita los vamos a caracterizar, a definir. Pero también hay niños, en el peor de los casos, niños carnales y no son espirituales. Y tenemos una tercera clase de niños en la iglesia que son los niños espirituales. Vamos a ir como definiendo cada una de estas categorías de niños que hay en la iglesia. Niños que no crecen, o sea, niños que se quedan niños. Ya recibieron la leche espiritual no adulterada. Se les ha dado un cursillo de formación a través de la palabra de Dios. Porque, hermano, aquí en la iglesia del Señor no estamos interesados en ver templos hacinados de gentes, templos llenos de asistentes, pero lamentablemente perdidos todavía y nada de fe en ellos. No nos interesa bautizar por bautizar, como otras confesiones religiosas que están interesadas solamente en los números, en las cantidades. Aquí no contamos, aquí las pesamos. Amén. Lo importante es que aquí cada recién nacido en la vida cristiana aumente de peso espiritual, aumente de estatura en su fe, en su relación con Dios, en su santidad, en el conocimiento convertido en práctica. Porque aquí no es cuestión solamente de saber, aquí es cuestión de hacer y cuestión de ser. Debe haber una coherencia entre lo que yo sé, entre lo que yo conozco de Dios, en lo que yo he sido formado a través de la palabra de Dios, con lo que yo vivo y con lo que yo soy. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Estos niños que no crecen llevan un buen tiempo de formación a través de la enseñanza de la palabra de Dios, pero lastimosamente no crecen y se siguen comportando como niños. Amén. Recordemos lo que dice Pablo. Cuando yo era, tiempo pasado, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? A media lengua, ¿cierto? Un niño en las primeras etapas, cuando empieza a musitar las primeras palabras, no se le puede entender bien. Y es muy normal que en su etapa primera de la vida todavía no sepa expresar bien las palabras. Y entonces a veces como que es necesario darle un tratamiento. Algunos llevan al niño donde un especialista en la materia para que mediante ciertos ejercicios de la lingüística les enseñe a pronunciar bien las palabras. Pero es muy natural que en la primera etapa temprana de la vida no se pueda expresar bien el lenguaje, las palabras. Y Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño. Bueno, ¿en qué piensa un niño? En el tetero, en jugar. ¿En qué piensa un niño? A ver si alguien recuerda cuando usted era niño, ¿en qué pensaba? Eso sí, había una mente muy sana. Un cerebro sin estrenar.
Porque así en la primera etapa de la vida nosotros teníamos una corteza cerebral sin marcas. Porque la corteza cerebral y la memoria y otros componentes de la mente, del cerebro, van teniendo marcas. Y a veces no solo marcas, cicatrices, cuando la vida no es agradable, cuando no se le brindan unas condiciones adecuadas, esa persona va teniendo cicatrices que van a repercutir en el futuro por el resto de la vida. Y ahí es cuando los psicólogos hablan de que una persona ha tenido malos recuerdos del pasado, de la infancia, porque eso le ha producido lo que se llama traumas. Entonces, he ahí el por qué la persona es como es, cómo se comporta, como se comporta. Siempre hay que ir al génesis, al origen, a los primeros meses o los primeros años de la vida de esa persona, a ver si allí es donde radica el origen del problema. Gloria al Señor. Pablo también dice, juzgaba como niño. Una característica muy peculiar, muy de los niños es que ellos pelean. El uno le hizo un mal al otro, lo arañó, lo mordió o lo tumbó y se golpeó. Y es muy natural que el niño en ese momento lo mire como con unos ojitos de rencor, como ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me empujaste? ¿Por qué me mordiste? ¿Por qué me arañaste? Y hay un enojo, pero rapidito se le olvida. Y a las 2 horas están otra vez jugando. Hicieron las paces. Esa es una característica del niño. Perdona con mucha facilidad. Amén, porque juzga como niño. Pero dice Pablo, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermano, en la iglesia, la gente que no crece en la vida espiritual, hay que estarla tratando como un pétalo de una rosa, con mucho cuidadito porque son muy volubles. Cualquier cosa los ofende, cualquier cosa los incomoda, hay que estarlos llevando con delicadeza, hay que estarlos sobando, hay que estarles tolerando a veces algunas cosas, y a veces hay predicadores que erróneamente no predican una palabra que confronte a la gente, porque el temor de ellos es que se va a ir y no va a volver a la iglesia. Pero cuando se obra de esa manera, ese cristiano se queda niño. Hay que confrontarlo con la palabra. Eso sí, no hay que condenarlo, hay que tratarlo. ¿Cómo trata usted al niño? ¿A los empellones? ¿A los gritos? ¿O usted coge un niño de 2 años porque derramó la leche y le pega una muenda de 39 azotes? No, ¿cierto? Usted lo trata de acuerdo a la edad biológica y mental de ese niño. Ese niño todavía depende mucho de usted. Ese niño necesita los cuidados de los adultos que ya tienen experiencia, que los eduquen, que les enseñen cómo se vive mejor la vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, que nos aporta la palabra del Señor en este tema de los niños que no crecen. Dice el autor de este libro
o carta a los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces empecemos por ahí. Un niño que se queda niño en su vida espiritual es tardo para oír, o sea, tapa sus oídos. No es que venga preparado con 2 algodones aquí en la mente, pero en sus oídos, sino que su mente, mientras está predicando la palabra, está entretenido en otras cosas. Su pensamiento no está en el culto. Su pensamiento está, ay, hoy me tocaba llevar al niño a montar bicicleta. Hoy me tocaba llevar al niño a la escuela de fútbol o a la escuela de natación, y entonces está con su pensamiento en las cosas de esta vida, pero en su mente y su corazón no está en una conexión con la palabra de Dios, porque es niño y es tardo para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, oiga, y no se está hablando de los que recién se convirtieron, se está hablando de gente que, mire, después de tanto tiempo, amén, porque hay niños que se quedan niños, no crecen, no se forman, gloria al Señor, tienen un cuerpo de adulto, pero tienen una mente de niño. Usted ha visto en el mundo secular, en el mundo cotidiano, que hay gente que aunque tenga 20, 30 y 40 y más años, aparentemente es un adulto, ya está biológicamente, anatómicamente formado, pero mentalmente se quedó en el tiempo, se quedó rezagado y su comportamiento es como la de un bebé, como la de un niño. Y en la iglesia tenemos gente así. Llevan mucho tiempo, vea. ¿Y qué dice? Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sigamos, ¿qué es la leche? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Y cuál es la causa? Porque es niño. Siguiente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, ya se le ha enseñado suficientemente cuál es el camino estrecho y cuál es el camino ancho. Ya se le ha dicho con mucha amplitud, ha escuchado una cantidad enorme de mensajes que invitan a que esa persona rinda su vida a Cristo. Ya se le ha advertido, aleluya, las consecuencias de hacer lo malo y cuáles son las bendiciones de hacer lo bueno. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso se llama pecar por omisión. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. No queremos más niños que se queden niños en la iglesia. Y no es capricho nuestro, es exigencia de Dios.
porque Dios, cuando venga el día de arrebatar su iglesia, quiere encontrar una iglesia que haya alcanzado madurez, que tenga una estatura como la estatura de la plenitud de Cristo. Alabanzas al nombre admirable de Jesús. Alabanzas a estos que no crecen y se quedan niños. Hay que estarlos animando para que no se aparten del Señor. Hay que ponerle las pilas alcalinas para que se siga moviendo. Ustedes han visto el comercial de los soldaditos cuya fuente de energía son las baterías. Y entonces en un lado está los que se ponen baterías comunes y corrientes que no son tan buenas, y simultáneamente en otro lado está el que se le colocó la pila alcalina, que es la que se pretende vender en ese comercial. ¿Y qué pasa con los primeros? Se les acabó la pila. ¿Y qué pasa con el que se colocó la pila que es la correcta? Sigue vital, sigue caminando, sigue marchando. Hermanos, en la vida cristiana hay gente que se puso la pila equivocada. Necesitamos gente que tenga la pila correcta. Necesitamos gente que camine en la vida cristiana como es debido, según la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Revísese, hermano, a ver qué está pasando con usted, porque sigue cometiendo los mismos errores, las mismas debilidades, y no hay avances significativos en su fe, en su vida espiritual y tampoco en su santidad. Pero también tenemos niños carnales. Ay, Dios mío bendito. Hay poder en la sangre de Cristo. Niños carnales son aquellos cristianos, y no estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Estamos hablando de la gente bautizada, y aún muchos hasta sellados con el Espíritu Santo, y aún algunos que han ocupado cargos de liderazgo en la iglesia local. Gente que ha recogido durante algunos o muchos años experiencias vividas con el Señor. O sea que no estamos hablando con neófitos, ya estamos hablando de gente que debiera estar en una madurez o en vías de desarrollar una vida cristiana óptima, aceptada según los cánones establecidos en la palabra de Dios. Amén. Estos niños carnales son los que no han crucificado todavía la carne con sus deseos y pasiones. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. 1 Corintios 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda. Aquí vianda equivale a comida con proteína, comida sana, claro está, pero con muchos nutrientes, que son los que fortalecen los huesos, los músculos, le aportan hierro al cerebro, le aportan calorías a ese cuerpo que necesita diariamente nutrirse. Amén. Eso es la vianda. Dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Y cuál es la causa?
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Hermano, con todo el realismo del caso, basado en la experiencia que he tenido durante muchos años de andar con el Señor, hermano, no podemos de ninguna manera dejar de reconocer. Devuélvase, por favor, no se me adelante todavía donde íbamos. Exacto. Y es que hay cristianos en la iglesia que no son capaces todavía de refrenar sus impulsos carnales. Fulano de tal cayó en adulterio. Ay, hermano, es que yo soy débil. Fulano de tal, hasta servidor, está viviendo en fornicación. Ay, hermano, es que yo soy muy débil. Y entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿A dónde está el conocimiento de la palabra que yo he recibido durante tanto tiempo? ¿A dónde aparece la obediencia a Dios? ¿A dónde está ese mal recuerdo que nos dejó la vida del pasado? Y a ver dónde está el recuerdo de los buenos resultados que nos ha dado desde que conocimos al Señor. El Señor nos transformó, el Señor nos cambió, el Señor nos reinventó, el Señor nos hizo nuevas criaturas. Pero no, hermano, vulnerables, incapaces, no pueden, no quieren. Y dicen por ahí que cuando una persona se le va a dar la medicina que quiere y no la recibe, al enfermo sí hay que darle, pero si el enfermo no quiere, de nada le puede servir, ¿cierto? Entonces aquí es cuestión de autodeterminación, de proponerme, de colocarme en las manos de Dios. Hermano, por mis propias fuerzas yo nunca sería capaz ni siquiera de levantarme hoy de la cama para venir a la escuela dominical. Pero usted venció eso. Y usted salió de su casa. Quizá para muchos fue hasta difícil poder salir porque fueron a prender la moto y no les prendía. Porque fueron a prender el vehículo y estaban varados. Porque estaban buscando el vestido que necesitaban y habían planeado para venir a la escuela dominical y no lo encuentran. Y superó una cantidad de obstáculos. Pero usted está aquí por voluntad suya, pero también por la gracia de Dios. Alabanzas al que vive para siempre. Pablo caracteriza a esos niños carnales como gente que no son capaces ni son capaces todavía de poner en práctica la voluntad de Dios y de hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Por eso tenemos en las iglesias gente rezagada espiritualmente, gente quedada, gente que reincide en sus mismas debilidades de siempre, no avanzan, se quedan allí estáticos como en una bicicleta estática. Versículo siguiente, por favor. Porque aún sois carnales. Entonces, todo lo anterior, que la persona no es capaz todavía de poner por obra la voluntad de Dios, ni crece en su vida espiritual, es porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, oiga, porque carnal no es solamente el que adultera, el que fornica, el que mata, el que practica hechicería o idolatría. Carnal es el que
tiene todavía celos de su esposa, de su esposo, celos con su compañero de comité, de directiva, celos con alguien porque prospera y usted se queda ahí, celos enfermizos, contiendas, disensiones. Y dice, y pregunta Pablo, si usted tiene estas debilidades y no las ha podido superar, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como cualquiera que no conoce a Dios. Hermano, ese es el gran defecto de muchos cristianos de hoy día, que pareciera como si no conocieran a Dios, porque se comportan de la misma manera que se comporta alguien que no lo conoce, como un inconverso, como alguien que no tiene noticia alguna de Dios. Y es porque tienen la mente cauterizada. Se acostumbran a vivir malamente un evangelio malsano, a vivir de una comida chatarra, la comida que no alimenta. Se alimentan de lo que ellos creen que es lo que necesitan, lo que les gusta, mas no viven de lo que necesariamente deben poner en práctica para ser nutridos, para ser fortalecidos, para ser llenos de la presencia de Dios como se necesita. Alabanzas a su nombre. La Biblia dice que hay cristianos que hacen obras de impíos y hay impíos que hacen obras como si fueran de justos. Y la Biblia menciona: por los frutos los conoceréis. Porque un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un mal árbol jamás podrá dar buenos frutos. Cada uno de lo que haya sembrado en su mente, en su corazón, cada uno de acuerdo a la manera en que esté administrando su vida espiritual, a sí mismo eso lo llevará a vivir, a ser como un cristiano o como un cristino. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Estos, los cristianos carnales o los niños carnales, cuando se bautizaron, solo se hicieron mojar, porque como la higuera que Jesús maldijo y fue a ver si había fruto en ella y no lo halló, así también hay gente en la iglesia que no dan fruto. No producen frutos para vida eterna. No se les ve ni siquiera el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la templanza. No, por ninguna parte aparece nada de esto. Y es porque están viviendo una vida despreocupada, una vida más bien entretenidos en otras cosas. Hermano, sin lugar a dudas, hoy día, según cómo está el mundo y según las exigencias espirituales y según ese ambiente de opresión, de maldad que se está viviendo en la tierra, se necesitan hombres totalmente decididos, hombre y mujer totalmente definidos en Dios, que sepan en quién han creído y que el Señor es poderoso para guardar el depósito para aquel día cuando nos haga falta. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermano, estos siguen reincidiendo en las cosas de alguien que no ha nacido de nuevo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias
y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Hermanos, nosotros estamos aquí no para entretenernos cada 8 días. Una vez me decía un trinitario, eso tuvimos un culto más entretenido. Y yo le dije, perdiste el tiempo, mijo. Yo no vengo al culto para entretenerme. Yo no vengo al culto porque no tengo otra cosa que hacer. Yo cuando vengo al culto es para ofrendar mi vida aleluya, en sacrificio y en olor fragante delante de la presencia de Dios. Pregúntate cada que vienes al culto si esa ofrenda es aceptable o no ante los ojos de Dios. Cuando es aceptable ante los ojos de Dios, hermano, uno se va renovado, uno se va transformado, uno se va con la disposición de mejorar los caminos y mejorar la vida. Pero cuando, hermano, no hemos tenido un verdadero y real encuentro con Jesucristo, nos vamos en las mismas y a veces hasta más confundidos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire, deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos a lo que le estamos apuntando todos, para la salvación. Hermano, todas esas alabanzas que usted ha cantado no es simplemente para usted brincar y gozarse en la carne, no. Esas alabanzas que usted y yo hemos cantado son para rendirle culto al único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. Bendito sea su santo nombre. Ahora vamos a los niños espirituales. Entonces, para que vayamos teniendo idea, en la iglesia hay ¿cuántas clases de niños? ¿Cuál es la primera clase de niños? Niños que se quedan niños, niños que no crecen. ¿Cuál es la segunda clase de niños que hay en la iglesia? Los peorcitos de todos. Porque esos son los peorcitos, esos son la oveja negra de la familia, los niños carnales. Pero hay otros para bendición de Dios y para bendición nuestra, si nos identificamos con esta tercera clase de niños, niños espirituales. Aleluya. ¿Quiénes son? Son todos aquellos que han recibido la fe y la inocencia como la de un niño. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién? A un niño. Mire lo importante que es para Dios los niños. A un niño. Y lo puso en medio de ellos. Verso 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso siguiente. Así que, o en conclusión A, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahí le respondió perfectamente la pregunta que le hicieron los judíos al Señor. Pero lo que hay que destacar ahí es
lo que Jesús nos quiere enseñar cuando toma como ejemplo a ese niño. ¿Y qué les dice el Señor? Devolvámonos. De cierto, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces él está hablando allí de los niños espirituales. Amén. Los niños espirituales son los que tienen un desarrollo adecuado y normal en su vida cristiana. O sea, nacieron, ya superaron esa primera etapa de su vida cristiana, no se quedaron allí, avanzaron, crecieron, se formaron y están llegando a la madurez. Nada los hace retroceder. Retroceder nunca, volver atrás jamás. Amén. Porque cuando el cristiano está definido, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cuchillo, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni bullying, lo que sea, ni pobreza, ni riqueza, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Volviendo a los Corintios 13:11, cuando Pablo dice, cuando yo era niño, era pasado. El propósito de esta reflexión es que nosotros nos olvidemos del pasado. Dejemos que el pasado ya sea historia, simple anécdota, simple experiencia. No viva usted del pasado, porque usted el pasado no lo puede volver a vivir. El pasado no lo podemos nosotros devolver. El pasado no lo podemos recoger. Simplemente quedó en la historia. Y cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia. Ya dejemos la página y volteemos la página y sigamos adelante, creciendo en el conocimiento, en la estatura, sigamos creciendo en santidad, sigamos creciendo en la fe, sigamos creciendo en el perdón, sigamos creciendo en el amor, sigamos creciendo, aleluya, en lo que nos tenga que, aleluya, doblegar este viejo hombre, en lo que tengamos nosotros que crucificar. Aleluya. Cuando yo era pasado. Hay cristianos románticos, hacen una efemérides de su vida. Cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, cuando yo predicaba, cuando yo servía, cuando yo cantaba. Ese es el cristiano Abba. Pero eso no nos sirve. Es hoy. Es el presente. El presente habla más que el pasado. Y no ofrece tanto como en el futuro, porque el futuro es incierto. Nadie se puede adelantar en el túnel del tiempo para decir, dentro de 5 o 10 años, yo soy un predicador, yo soy un ángel, yo estoy en el cielo. No, viva el presente bien vivido para que logre ese propósito de ser un buen predicador, para que logre ese propósito de ser un buen cantante, para que logre ese propósito de estar en el cielo, en la presencia de Dios.
A su nombre sea la gloria. Allí Pablo resume en pocas palabras lo que es el crecimiento en la vida espiritual y este desarrollo o crecimiento normal está relacionado con la práctica del amor. Ese versículo que expresa Pablo allí aparece dentro de ese poema romántico, el más hermoso que se ha escrito en toda la literatura universal, y es Primera a los Corintios capítulo 13. ¿Qué título tiene ese capítulo al comienzo? La preeminencia del amor. Y después de definir con palabras y también con hechos cuál es el verdadero y sincero amor, lo conecta con el crecimiento espiritual en la vida cristiana. Y eso tiene una razón de ser. Veamos, gloria al Señor Jesús. En los últimos versículos, avancemos en los últimos versículos de 1 Corintios 13. Bueno, ya se pegó ahí la pantalla. Pero en los últimos versículos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿y qué más? Estos tres, pero ¿cuál es el mayor de ellos? El amor. ¿Y por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. El amor es paciente. El amor es sufrido. El amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo. El amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. Qué maravillosa definición de lo que es el verdadero amor. Hermano, para usted en la vida, vamos a hablar de la vida aquí natural, en la vida física, como decíamos ahora, para que usted pueda vivir una vida plena y feliz, usted necesita primero estar rodeado de eso que se llama amor. Usted ama, siembra amor y recoge amor. Amén. Siembra amor en todo lo que hagas y te irá bien. Las personas más exitosas de la vida son personas que le colocaron amor a lo que hacían. Los mejores bachilleres son los que le ponen amor al estudio, amor al colegio, amor a los profesores. Usted ve que los malos estudiantes siempre tienen una disculpa a flor de labios. Es que la profesora me tiene inquina. Es que en ese colegio, aleluya, están haciendo acepción de personas. No, señor, son disculpas. Ama a tu profesor, ama tu colegio, ama la sabiduría, ama la fe, ama la esperanza, ama a tus hermanos, ama a Cristo, ama la iglesia, ama todo lo que tengas que amar por encima de lo que sea, por encima de tu propio criterio, por encima de tus propios pensamientos, y te irá bien. A su nombre sea la gloria. Bueno, ya se me terminó el tiempo. Tenía por aquí un bonito ejemplo, y es el ejemplo de Timoteo, a quien Pablo lo estaba edificando para que él creciera y fuera su sucesor. Pero él ahí le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, hermano, ya usted sabe de pronto autocalificarse. ¿Qué clase de niño está en este momento siendo usted delante de los ojos de Dios? Si un niño que no crece, si un niño carnal, o por el contrario, un niño espiritual conforme a la semejanza. Vamos a colocarnos, por favor, sobre nuestros. Si alguien en esta mañana el Señor tocó su corazón y siente esa ansiedad, ese deseo de ser tocado por la presencia del Espíritu Santo de Dios y se propone: Señor, yo quizá no he tenido esa voluntad, no le he puesto todo el sentido, no le he puesto toda la pasión, no le he puesto todo el cuidado, no le he dado toda la importancia al Evangelio y a la obra que tú estás haciendo en mí. Y a partir de este día yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo me quiero formar, porque yo quiero madurarme para poder salvarme.